잘 지냈어? 나도 잘 지내. Bueno, aquí tenemos una frase que ya habíamos visto que es Yaljine yo. Entonces, bueno, se puede conjugar de muchas formas. En este caso vemos que hay Sanshot acá abajo. Entonces quiere decir que está en tiempo pasado. Por lo cual está preguntando, ¿has estado bien? Y luego dice acá abajo, recalcando que es hacia ella misma, Nado, yo también, Yaljine. En tiempo semiformal están las dos frases. Entonces se traduce como, ¿has estado bien? Yo también estoy bien. Y aquí tenemos tashi, que es de nuevo, no es un adjetivo ni un verbo, entonces no se conjuga. Olka, que significa o de oda, venir. Entonces es volverás, no, tashi olka, no es de tú. Tú, de nuevo, volverás. Entonces se traduce como de nuevo volverás o regresarás. Tú de nuevo regresarás. Luego aquí vemos que dice dul, que ya habíamos visto los números hana, dul, set y net. Se quita shiot y dejamos solo han, dul, se, ne. Entonces aquí como está contando dice dul, jung, e, entre, dos, y luego hana, uno, man, solamente, kolla. Kolla vamos a ver que es un verbo que se conjuga un poco diferente a lo que habíamos visto. Entonces lo vamos a ver al final del video cómo es que se utiliza este tipo de conjugación, y viene del verbo koruda, que significa elegir. Entonces la traducción sería entre, dos, solo, una, elige. Y luego dicen yes o yes, sí o sí. Y luego aquí tenemos otra vez números. Hana, man, solo uno. Sontek, ge, es de sontek, jada, elegir. Oso, oso ya lo habíamos visto que es rápido. Oso, oseo, entre rápido, ¿no? Entonces dice, elige rápido, solo una. Entonces bien, vamos a continuar con el libro. Creo que muchas de las palabras que están aquí ya las conocemos. Tal vez solamente hay una o dos que no conocen. Entonces primero vamos a leerlo. Nomu pega kopunde, pausa porque tenemos un de, que es gramática. Hamke nanu mogul su isulka. Aquí tenemos ul y podríamos hacer una pausa, pero se escucha un poco más natural si lo hicimos todo junto. Krom, tayonachi, mani pego pachi, yambol kadok muroton, totorirul peto nemirosoyo. Hicimos pausa aquí. Entonces dice, nomu, mucho o demasiado. Pega kopuda, que es tener hambre. Unde, aunque, sin embargo. Contraste, recuérdenlo. Muchas palabras se pueden traducir de forma que den un contraste hacia dos oraciones. Hamke, juntos. Nanuda, que es compartir y viene con mokta. Entonces puede ser como compartir comida o compartir lo que comemos. Suita es de poder y luego aquí viene ulka, como un futuro o como deberías. Entonces tenemos krom. Tayonachi, krom es como una afirmación y tayonachi es por supuesto, claro. Entonces podría ser como sí, claro, o sí, por supuesto. Mani, mucho. Pego pachi, pregunta indirecta, que dice así como si tenían hambre, ¿verdad? Yang, aquí vamos a hacer un cambio porque en yang yo les había dicho que significaba como cantidad y kaduk, abundante. Pero yang es más bien significa doble. Bol sería como los cachetes. Entonces por lo general utiliza yang para decir dos cosas. Por ejemplo, yang bol sería como las dos mejillas. Y también podríamos colocar por ejemplo país, que es kuk, yang kuk, que es ambos países. Entonces se dice como de esa forma. Yang es doble, pero cuando tú lo vas a traducir suena más natural si dices ambas mejillas, ambos países, en vez de los dos países. Ambas mejillas. Kaduk significa igual abundante. Muroton, que es morder. Dotori, ya habíamos visto avellana. Y beto nemildan. Beto es
arrojar o escupir, y nemilda es ofrecerle a esa persona. Entonces, bueno, juntos sería como que se le caen de la boca las avellanas. Vamos a leerlo. Dice, como tenemos mucha hambre, podríamos, porque aquí tenemos lo que sería mosuita, que es poder ulka, comer y compartir juntos, ya que tenemos mucha hambre. Y le dice, claro, por supuesto. Y le dice aquí algo que es lo que está viendo él. Entonces dice, tenían mucha hambre, ¿verdad? Tenían porque ya están comiendo, y además aquí tiene Sanshot, que puede decir que está en pasado. Y dice esto porque él ve que muerde con ambas mejillas las avellanas, y esta acción, todo esto, provoca que comiencen como a desparramarse de su boca algunas avellanas. Entonces mordían abundantes con las dos mejillas, y las avellanas se como desparramaban. Lo vamos a poner como desparramar porque digamos que se caían de su boca. Esta pregunta se realiza porque ya vio esta acción. Totorirul, pausa. Mashitke, pausa. Mogun, pausa. Manchiwa 뭉치는, pausa. 숨속기를, pausa. 그렇게하고 있었어요. Entonces, bueno, aquí hice muchas pausas para que vean dónde se meten las pausas por las gramáticas. Este es una gramática que se utiliza para hablar en pasado, pero es una gramática avanzada. Entonces, bueno, solo la vamos a traducir como que es pasado. Entonces dice, comieron sabrosamente las avellanas. Manchi y munchi. Y esto significa acerca de, pero ya no lo vamos a meter como tal, sino munchi y manchi, nada más. Esto solamente es como recalcar que estos son nuestros personajes. Entonces dice sum, sok. Sok es adentro. Entonces adentro del bosque. Kirun, el camino. Continuaron caminando. Y continuaron porque está en pasado. Hizo goita siempre es que estás haciendo algo. Mogoita, estoy comiendo. Ilgoita, estoy leyendo. Entonces aquí dice Kurukago hizo soyo. Entonces quiere decir que seguían caminando su camino adentro del bosque. Manchi y Munchi, que habían comido las sabrosas avellanas. Y luego aquí tenemos salió yo, salió yuseo. Salida es como de vida y yuda es dar. Entonces se puede traducir como dame vida, pero pues suena muy raro, ¿no? Entonces lo que se hace es que se traduce como ayúdame. Y salió yo sería como informal, y salió yuseo sería como él está pidiendo un favor, por favor ayúdenme. Entonces tenemos el 7 de septiembre del 2019. ¿Cómo lo cambiamos? Ichon, que sería 2000, y luego el 19 que sería Shipku, Ichon Shipkunyon, y luego tenemos el 9 que sería septiembre, que es Kuwol, Kuwol, y el día 7 que sería Chir, y luego il Chiril. Entonces tendríamos Ichon Shipkunyon Kuwol Chiril. Y también hay otra forma de colocarlo, que sería el primero el mes, luego el día y luego el año. Luego tendríamos lo que sería nuestra palabra en español, que es espejo. Entonces primero vemos que no tiene una consonante al principio, entonces colocamos yung. Luego e, y luego s, no tiene sonido, entonces va s con s, luego p, que yo siempre los coloco con las que son dobles, porque para mí ese es el sonido que se asemeja más a español, es P, y luego J o espejo. Por lo general se escribe lo que escuchas y no como se escribe, entonces puede variar de persona a persona. Para la hora tenemos primero que colocamos el PM, que es oju, y luego tenemos ne. ¿Por qué? Porque Hana, Dulcet y Net se les quita la última consonante y solo dejamos lo que sería Han, Du, Se y Ne. Entonces Ne, Shi. Solo para cosas contables, como la hora. Entonces Oju, Ne, Shi, y luego sería Ship, y luego Sam,
y bun, que son los minutos. Entonces sería ohu 4시 13분, que sería las 4 de la tarde con 13 minutos. Bueno, aquí les tengo lo que sería cómo podríamos colocar un día festivo, ya sea en México o en Corea. Entonces, el 10 de mayo es el Día de la Madre en México. La oración puede variar, le pueden quitar, le pueden poner. Bueno, primero vamos a colocar México, que sería en México, México porque está la partícula de lugar en México. No hay ni una acción adelante, entonces no se coloca so. Luego tenemos lo que sería la fecha, que sería Owol Civil, porque es el mes, y luego el día. Y luego Omoni Nal, porque es el día de la madre. Entonces, por ejemplo, madre en informal sería Oma, que es lo que le dicen en los dramas, ¿no? Oma. Pero en formal, en un formato formal tendría que decir Omoni. Y padre sería Apa. Y en formal sería Abotsi y Nal. Por ejemplo, para profesor es Sonsegnin, en sentido semiformal, no es tan informal. Y en sentido formal sería Susun. Susun y Nal y Eo. Pero también se puede colocar Nari y Soyo, que se traduce de la misma manera que es el Día de la Madre, ya sea Nari y Eo, que es el verbo ser o estar, o Nari y Soyo. Este sería la forma de colocar que en México en cierta fecha se celebra algo, ¿no? También puede ser el 15 de septiembre o cualquier fecha que ustedes quieran colocar. Y bueno, vamos a ver las negaciones. Al principio había colocado lo que era otra negación aparte de mod, que es Tianda, pero es un poco más compleja y creo que es importante que primero aprendan bien lo que son las gramáticas más fáciles. Solo vamos a dejar lo que es mod, aparte porque tiene mucha información. Habíamos visto las negaciones anida y an. Anida se utiliza en frente a los sustantivos, que significa no es. Por ejemplo, Wiyaga, anillo. Siempre utilizamos i o ga después de nuestro sustantivo. Eso es algo que no deben de perder. Luego tenemos an, que se utiliza adelante de los sustantivos y los adjetivos. Entonces, esta es la forma más fácil de negar, porque no hay cambios. Si se dan cuenta, realmente no hay cambios más que tú si lo quieres hacer en presente, pasado y futuro. Cambias solamente lo que sería el tiempo verbal, pero no hay ningún otro cambio y no te tienes que preocupar si es verbo o adjetivo. También vimos que hay algunos verbos que no los puedes negar porque tienen su propia negación, como el verbo ita, que tiene opta, alda, que tiene moruda, y así hay algunas palabritas que vamos a ir viendo que tienen su propia negación, entonces no necesitan negarlos. Y todo esto se puede utilizar en los tiempos verbales, como ya había dicho, por ejemplo, namuga, anieo, namuga, anilkoeo, namuga, aniosoyo. Lo que ya habíamos dicho, yoga siempre va antes de anida. Y aquí sería anmogoyo, anmogulkoeo, anmogosoyo. Entonces, bueno, esas serían las dos negaciones o tres negaciones que vimos. Entonces vamos a leer la gramática. Dice, Mosun 동사 앞에 사용되어 그 행동을 할 노력이 없거나 그 행동을 할 만한 상황이 아님을 나타낸다. Entonces dice, acerca de mod, adelante del verbo que se utiliza. Nuryok es capacidad, entonces dice que muestra que no se tiene esa capacidad de que se realice esa acción, o que no hay posibilidad de que se realice esa acción, y se refiere sobre todo a la capacidad de poder hacer algo, ya sea una circunstancia, una acción, algo que tú quieras. Entonces siempre se coloca en dongsa. Como ven, aquí no dice nada de hyoyongsa, es decir, que no se utiliza en los adjetivos, solo se utiliza en dongsa. La traducción en general es no puedo. Entonces, por ejemplo, para los adjetivos no puedes decir no puedo ser hermosa, porque no es una capacidad que tú tengas, ¿no? Entonces, no puedo correr es una capacidad que tú tienes y que no puedes realizar por ciertas circunstancias. Entonces, vamos a ver lo que serían las diferencias. Dice, 저는 운전을 안 해요. Y cuando utilizamos 안 해요 es como no quiero o no tengo ganas, es decir, es tu negación. Estás negando que quieres hacerlo. Es un poco más directo. Entonces se puede utilizar para lo que tú quieras. Si tú no sabes utilizar mod o si no sabes utilizar otras gramáticas, cuando mandan a los niños a hacer sus deberes, si están enojados dicen 안 해요. Entonces dicen no lo voy a hacer. O sea, eso deber lo saben, pero no lo quieren hacer porque están enojados.
Entonces este sería como cuando sabes hacer algo y no quieres. Sin embargo, este es cuando no puedes. Entonces, por ejemplo, dices, no manejo. Chonun unjongul moteo. Yo no puedo manejar. Tal vez quieres hacerlo o tal vez sabías hacerlo, pero ahora ya no puedes, debido a que tuviste un accidente. Todo se debe a circunstancias externas. Entonces, cuando quieran decir que no quieren hacer algo porque no pueden, utilizan mot. O cuando no quieres hacerlo porque realmente no te gusta hacer eso, utilizas anheo. Entonces recuerden que este es un poco más fuerte que este. Tenemos aquí lo que sería otra vez ejemplos, que sería ichegi anieo, que sería este no es un libro. Chonun konbu anheo, que sería yo no estudio. ¿Por qué? Porque no quiero, estoy jugando, ¿no? Entonces es la negación sencilla, pero es un poco más fuerte. Y luego tenemos chonun konbu moteo. Entonces yo no puedo estudiar. ¿Por qué? Porque hay música, porque el vecino está hablando, porque está la televisión muy fuerte, entonces por eso no puedes realizarlo. Entonces aquí tenemos unos ejemplos, que sería, siempre se coloca antes de tu verbo. Entonces mot y luego yo. Pero recuerden que cuando son del verbo hada, por lo general están unidos con un sustantivo. Entonces dice kombu, mot, hada. Entonces no puedo leer, no puedo estudiar, no puedo comer. Entonces vamos a ver lo que sería vocabulario del libro para poder revisar la siguiente lección. Tenemos lo que sería chimi, badmintonul chida, jugar badminton, jajonggorul tada, que es tomar la bicicleta o andar en bicicleta. Por lo general, cuando te vas a subir a un autobús, un taxi, lo que sería la bicicleta, se utiliza tada para decir que vas a tomar o que vas a subirte a eso. Luego dicen 등산을 하다, hacer alpinismo. 낚시를 하다, pescar. 피아노를 치다, tocar el piano. 바이올린을 치다, tocar el violín. 기타를 치다, tocar la guitarra. 게임을 하다, jugar videojuegos. Y utilizan chida para lo que sería tocar instrumentos, pero que no son de aire, porque los que son de aire utilizan bulda. Y lo suelen utilizar para cualquier cosa que emita aire. Por ejemplo, cuando dices norerul proyo, es que cantaste canción. Y chida se utiliza para, por ejemplo, lo que sería piano, para el violín, la guitarra, etcétera. Y cuando son deportes y que necesitan objetos pequeños, utilizan chida. Y cuando son grandes, utilizan hada. Poco a poco lo van a ir viendo, pero sí es una buena referencia esto, para que sepan en qué momento se utiliza hada, en qué momento se utiliza chida y cuándo se utiliza bulda. Luego vamos a ver lo que sería bindo, que es frecuencia. Y estos se utilizan para hablar sobre tiempo. Entonces tenemos los positivos que son onjena y hangsan. Onjena, recuerden que ya habíamos dicho que es un poco más romántico, y hangsan es para siempre. Kaku es de algunas veces, jayu a menudo o regularmente. Y negativos tenemos koi, que es casi, no o raramente, piolo, no realmente o no mucho, chonyo, que es nunca. Siempre que vamos a utilizar los negativos debemos utilizar una negación antes. Entonces lo vamos a ver más adelante para que puedan ustedes emplearlo. Y aquí tenemos un poco más sobre tiempo, que igual si quieres decir voy 1 o 2 veces a la semana, dices hanbon. Entonces ya hemos dicho que bon con números coreanos es de veces y bon con números chinos es de números. Entonces hanbon es una vez, ilbon número 1, dubon 2 veces, ibon número 2, sebon 3 veces, sambon el número 3. Luego tenemos el de una vez a la semana, que es iljuil, ijuil, samjuil. Entonces, bueno, vamos a ver lo que les había dicho, que íbamos a explicar. Habíamos visto al principio que viene el verbo koruda. Si nosotros tuviéramos que conjugar el verbo con lo que sabíamos, entonces podríamos colocar korayo. Pero hay una regla, que cuando tenemos riul se duplica, es decir, que en vez de colocar korayo sería kollayo, porque además cuando se duplica utilizamos el sonido de L y no de riul. Entonces lo primero que tenemos que hacer es
revisar si tenemos o si tenemos a. Se aplica igual que en todas las conjugaciones, que si tienes o tienes a, utilizas a. Y que si no tienes o ni a, si tienes otro que es como u, o, i, entonces utilizas o. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ko y duplicaríamos lo que sería riul. Kol, y luego eliminamos u y entonces conjugamos. Esto solo aplica cuando tenemos u. Cuando tenemos r y tenemos r. Cualquier otra consonante que tenga u no aplica, solamente riul. Kol, layo. Luego aquí barda. Igual, duplicamos riul, bajamos una k, dejamos esta y conjugamos con a, yo. Palayo. Si no tenemos o y no tenemos a, entonces sería nul y duplicamos nul loyo. Nul loyo. Furuda. Entonces duplicamos tiul, la bajamos, dejamos una riul aquí y conjugamos con o porque tenemos u aquí. Bulloyo. Entonces recuerden siempre que tienen r. Si tenemos r para conjugar, no si la tenemos al principio o no si la tenemos en medio, si la tenemos al final para conjugar. Bien, tenemos que introducir también junto con mot lo que sería chal, que significa bien y es un adverbio. Se utiliza cuando queremos decir que estás haciendo algo bien. Se utiliza para decirlo de una forma en que luce humilde y no aparenta mérito. Es un suavizador del lenguaje. Por ejemplo, chalmolayo es como lo sabía bien. Y es una descripción de habilidad o capacidad respecto a un verbo de acción. Por ejemplo, chalsoyo es como escribes bien. Entonces se puede combinar con mot para decir que es inadecuada tu habilidad o tu capacidad de hacer algo. Por ejemplo, te dicen, chalsoyo, pero tú sabes que aún no lo haces tan bien. Entonces puedes decir, anío, chalmot soyo, o puedes colocar algo antes de chal. Ajik chalmot soyo, aún no lo hago bien, no lo hago tan bien. Entonces mumbot va atrás de los verbos de acción. Entonces colocamos primero chal y después el verbo. Chal cayo, vas bien. Kombu chareo. Por ejemplo, aquí pasa otra vez lo mismo que en todas las gramáticas anteriores, que se utiliza, ponemos el sustantivo, dividimos y antes del verbo, que es jada, colocamos el adverbio. Chareo. A veces se escucha como chareo y otra vez es chalheo. Todo depende de la persona que lo hable. Las dos son correctas. Entonces, estudias bien. Se puede añadir un, y este es un poquito para formal. Por ejemplo, Yongorul yagiheo, ¿hablas inglés? Ne, hachiman, charul moteo. Sí, pero no lo hago tan bien.